Bienvenidos al video repaso de octavo año de Educación General Básica, segundo quimestre, primer parcial. Ejercicio número 1. La maqueta de un edificio a escala 1:500 tiene 13 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. Calcular sus medidas reales. Para resolver este ejercicio, veamos que nos hablan de la maqueta y también las medidas en la realidad. Como la escala es 1:500, esto significa que en la maqueta 1 centímetro representa 500 centímetros en la realidad. Con esto nos hablan de 13 centímetros de largo en la maqueta, en la realidad serán 500 veces más, es 13 por 500, que esto da como resultado 6.500 centímetros, que representan 65 metros en la realidad. Los 4 centímetros de ancho en la maqueta, en la realidad serán 500 veces más, es 4 por 500, que representan 2.000 centímetros. Esto es igual a 20 metros de ancho. 20 centímetros de alto en la maqueta, en la realidad serán 500 veces más, es 20 por 500, que se obtiene 10.000 centímetros en la realidad, es decir, 100 metros de alto. Con esto la respuesta es, las medidas son 65 metros de largo, 20 metros de ancho y 100 metros de alto. Ejercicio 2. Los triángulos ABC y DEF cumplen que el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo B es igual al ángulo E, el segmento AB es igual a 2 veces el segmento DE y el área del triángulo ABC es igual a 20 centímetros cuadrados. Literal A. Demostrar que los triángulos son semejantes. Literal B. Determinar el factor de escala. Literal C. Calcular el área del triángulo DEF. Procederemos al primer literal. Demostrar que los triángulos son semejantes. En este ejercicio, veamos que como el ángulo A y el ángulo D son iguales, es decir, que un ángulo del triángulo ABC, que es el A, y un ángulo del triángulo DEF, que es el D, son iguales entre sí. Ya tenemos dos ángulos que son iguales. Adicionalmente tenemos que el ángulo B, que es del triángulo ABC, es igual al ángulo E del triángulo DEF. Con esto ya hay dos parejas de lados que son iguales entre sí, en ambos triángulos. Es por esto que los triángulos ABC y CDE son semejantes. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Literal B. Determinar el factor de escala. Esto se lo puede analizar con esta relación. AB, que son de los ángulos que nos dan en los datos, que son iguales entre sí, segmento AB, es igual a 2 veces el DE. Y el D y el E también son los ángulos que se están usando en la igualdad entre los ángulos. Y ese es el segmento que nos determina que el AB es igual a 2 veces DE. De esta manera el 2, que está multiplicando al DE, nos determina que el factor de escala es 1/2. Significa que el segmento DE es la mitad del segmento AB. O lo que es lo mismo que AB es el doble del segmento DE. Este factor de escala determina que cada uno de los lados del triángulo ABC son el doble de sus respectivos en el triángulo DEF. O, a la inversa, que cada uno de los lados del triángulo DEF son la mitad de los lados del triángulo ABC. Literal C. Calcular el área del triángulo DEF. Recordemos que el factor de escala es 1/2. En el literal anterior se había resuelto esto. El 1/2 se le eleva al cuadrado para determinar la relación entre las áreas. 1/2 al cuadrado es 1/4. Este 1/4 nos ayuda ya a determinar el área del triángulo DEF, ya que el área del triángulo DEF es 1/4 del triángulo ABC. Y como el área del triángulo ABC era 20, según los datos del problema, entonces el triángulo DEF es igual a 1/4 de 20,
que es igual a 5. Con esto, el área del triángulo DEF es de 5 centímetros cuadrados. Ejercicio 3. En la figura, el segmento DE es paralelo al segmento AB. Literal A. Demostrar que los triángulos ABC y CDE son semejantes. Literal B. Determinar DE. Literal C. Determinar CE. Vamos al literal A. Demostrar que los triángulos ABC y CDE son semejantes. Como tenemos segmentos que son paralelos entre sí, que son el DE y el AB, entonces tenemos dos ángulos que son iguales entre sí. Estos ángulos son iguales porque son correspondientes en las paralelas. Es decir, que el ángulo B es igual al ángulo E. Asimismo, tenemos otros dos ángulos que son iguales entre sí, por ángulos entre paralelas, que son el ángulo A y el ángulo D. Con esto, por el criterio ángulo, 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 los triángulos ABC y CDE son semejantes, ya que tienen dos ángulos que son iguales entre sí. Literal B. Determinar DE. Determinaremos el segmento DE y para esto vamos a colocar la letra X para esta incógnita. Tenemos que los triángulos ABC y CDE eran semejantes, esto por el literal anterior. De esta manera tendremos una relación entre sus lados, entre los lados que son correspondientes, los que se oponen a sus lados que son iguales. Entonces, el segmento AB sobre el segmento AC es igual al segmento DE sobre el segmento CD. En la figura tenemos el segmento AB que es 8.4. El segmento AC es la suma entre el 6 y el 12, es decir, 18 centímetros. El segmento DE es nuestra incógnita, la letra X, y el CD es un valor de 12 centímetros. Entonces reemplazaremos y obtenemos 8.4 sobre 18 es igual a X sobre 12. De donde, despejando el valor de X, nos queda que es 8.4 sobre 18 por 12. De donde, simplificando y haciendo las operaciones, X es igual a 5.6. Con esto, el segmento DE mide 5.6 centímetros. Literal C. Determinar CE. CE le vamos a colocar nuestra incógnita, que será la letra X. Por el teorema de Tales, tenemos que el segmento CE sobre el segmento BE es igual al segmento CD sobre el segmento AD. El segmento CE es nuestra incógnita, la letra X. El segmento BE es 4.8. El segmento CD es igual a 12 y el segmento AD es igual a 6. Reemplazando los valores obtenemos la ecuación X sobre 4.8 es igual a 12 sobre 6. Despejando la X obtenemos que es 4.8 por 12 sobre 6. De donde, simplificando y multiplicando, obtenemos que X es igual a 9.6. Con esto, el segmento CE mide 9.6 centímetros. A continuación, unos ejercicios propuestos para su preparación para la evaluación parcial.